Es- ¿Listas? ¿Están completos? Sí, profesor, estamos presentes. El expositor va a ser mi compañero Daniel Gordillo. Perfecto, perfecto. Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Ricardo, Freddy, Sheila, Janet, Enrique y yo, que soy Gordillo. El lunes 16 de marzo del 2020 se decretó una cuarentena para evitar la expansión del COVID-19. Muchos sectores se han tenido que ir adaptando a la nueva realidad. En un país que antes de la llegada del virus ya tenía muchos problemas sin poder resolver. Respecto a la educación, las escuelas y universidades del Perú se vieron obligadas a implementar una enseñanza a distancia, siendo esta insatisfactoria para muchos niños, padres de familia y jóvenes, ya que no contaban con los recursos suficientes para recibir clases online. Asimismo, los profesores no estaban lo suficientemente capacitados para brindar este tipo de educación. Dicho eso, el problema que elegimos es por qué tenemos una paupérrima calidad de la educación a distancia, ya sea a nivel básico o universitario, concentrándonos principalmente en la región sierra. Para responder esa problemática, hemos utilizado fuentes como Gestión, RPP Noticias, El Comercio y, muy importante, la página del Instituto Nacional de Estadística e Informática, para contrastar las causas encontradas con datos. El diagrama de Ishikawa. El problema es la calidad paupérrima de la educación a distancia. La primera causa es que los gobiernos regionales no promovieron el desarrollo de su localidad. Otra causa es la planificación improvisada para la reforma digital de educación. Identificamos que las compañías de telecomunicación no encuentran rentable el servicio de Internet en la sierra, y también en la parte de recursos hay una incorrecta supervisión de la asignación y ejecución del presupuesto. A continuación explicaré más profundamente cada una de ellas. ¿Cómo hallamos la causa en el aspecto relacionado a la planificación? Bueno, primero encontramos que existe ineficiencia en el sistema de telecomunicación. Esto es porque el Estado no ha distribuido los recursos necesarios para obtener el servicio de conexión. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Porque hay una planificación improvisada para la reforma digital de educación. Los datos: de los 6.700 colegios privados que hay en Lima, solo 1.200 tienen una educación virtual. Imagínense cómo será en otras regiones del Perú. La mayoría de los colegios usa la plataforma Zoom, pero las reuniones gratuitas son solo de 40 minutos, motivos por los cuales muchos padres se han quejado por el poco tiempo y porque la pensión sigue siendo la misma. Y muchos colegios ni siquiera han presentado un plan virtual. Ahora, con respecto a los recursos, no hay capacitación en herramientas digitales para profesores y alumnos. Y es que no se cuenta con equipos electrónicos en muchas escuelas del interior del país e incluso universidades, por el motivo de una inadecuada distribución del presupuesto a los gobiernos regionales. La causa de todo lo anterior es una incorrecta supervisión de la asignación y ejecución del presupuesto. Por ejemplo, encontramos una ineficiente gestión en municipalidades como la de Cajamarca. Siendo el departamento más pobre de nuestro país, el presupuesto ejecutado solo ha sido del 39.9%,
o que los gobiernos regionales y locales apenas gastan 6.8% de su presupuesto en capacitaciones. Además, solo el 3.7% del PBI es destinado a actividades educativas, mientras que Bolivia y Brasil destinan al menos 6%. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, Perú es el país que menos invierte en educación en Sudamérica. La imposibilidad de acceder a Internet en muchos sectores del país es porque los costos son altos o hay una inaccesibilidad de instalación. Esto sucede porque las compañías de telecomunicación no encuentran rentable el servicio de Internet en la sierra. Carlos Guamán, consultor de telecomunicaciones, explica que la diversidad geográfica de la sierra hace que se encarezcan los costos de la red de fibra óptica, por lo que la conexión a Internet se hace más difícil. Veamos este cuadro del INEI, que nos muestra la población que accede a Internet. En la parte resaltada se ve que sin contar a Lima metropolitana, el 43% de la población accede a Internet. Lo más triste es que en zonas rurales solo accede el 18%. En la sierra y selva solo la tercera parte tiene Internet. Todo esto ocurre en nuestro país, a pesar de que la ONU declaró en el 2016 que el acceso a Internet hace mucho dejó de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho humano. La cuarta causa de por qué es que hay una calidad paupérrima en la educación a distancia. Es que los gobiernos regionales no promovieron el desarrollo de su localidad. El efecto de eso es un sistema de reforma digital implementado solo en Lima, una centralización, lo que ha ocasionado que no exista una reforma digital integrada para todo el territorio peruano. Tomando cifras del Programa de las Naciones Unidas, el Perú ha crecido en su índice de desarrollo humano un 60% en los últimos 16 años. No obstante, la encuesta nacional de hogares sobre condiciones de vida y pobreza, hecha por el INEI, nos hace ver que ese crecimiento no es uniforme en todo el país. Para que se hagan una idea, de las 25 regiones, tan solo 4 están en buenas condiciones. El resto se encuentra en una condición deficiente. Uno de los Ya es, factores considerados por el Índice de Desarrollo Humano es la calidad de la educación, por lo que se deduce que si antes no se impulsó el desarrollo en esas regiones, ahora es mucho más complicado debido a la pandemia. Conclusiones. Los gobiernos anteriores nos han demostrado no tener los conocimientos necesarios para manejar eficientemente los recursos económicos en términos de educación. Se ha invertido muy poco en esto en los últimos 30 años y tenemos una gran cantidad de escuelas que deben ser renovadas y actualizadas. El concepto de mantenimiento en el presupuesto público no ha existido. En los últimos 3 años se ha invertido $1.000 millones aproximadamente en infraestructura educativa, pero no es suficiente, debido a las grandes deficiencias que existen en las escuelas y universidades públicas de nuestro país. Recomendaciones. Implementar capacitaciones de compañero, gestión. el grupo 2, por favor. Bien. Bien, Gordillo. El grupo 2, su coordinador Rafael Sánchez Arón. Buenos días, profesor. Hola, Aaron. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Se ve mi dispositivo? Sí. Ok, paso a comenzar. Mis compañeros y yo hemos hablado sobre el consumo masivo de la comida chatarra como problemática, más que nada por su nivel de ventas y por la producción que se da en el Perú, y no solamente acá, sino en otros países. Hemos dividido el diagrama de Ishikawa en 4 puntos. Sin embargo, íbamos a tomar otra metodología. Íbamos a usar las 6 M's, que son como un estándar para las tomas de causas en Ishikawa. Por ejemplo, maquinaria, materia prima, método,
mano de obra, medición y medio ambiente. Sin embargo, creímos que nos íbamos a enfocar más en el problema, hablando de la comercialización, por qué es barato y accesible, su publicidad, que mucho se publica, y la falsa apariencia que tiene, o sea, la falsa nutrición que nos está dando y que nos hace creer que es algo bueno solamente por un buen sabor que tiene. Ahora vamos a profundizar un poco más de cada uno de estos 4 temas mencionados en el esquema. Dentro de la falsa apariencia tenemos el sabor y la nutrición. El sabor es lo que hace que esos oligopéptidos que hacen que la comida chatarra sea tan adictiva, más que nada por su supuesta comida sana que nos brindan, pero que es rico, o sea, no sé si me dejo entender. Es adictivo debido a las sustancias que lo componen, pero su nutrición no tiene nada que ver con su sabor, debido a las calorías y escasas proteínas que nos presentan. Un excesivo consumo de comida chatarra puede llevar a grandes consecuencias, y más que nada cuando no es regularizado, o los padres o tutores de una persona no estén pendientes en el consumo adecuado que deben tener un menor o un allegado. Dentro de la comercialización tenemos la amplia producción y la amplia distribución. ¿Por qué es ampliamente producido? Tiene mucha competencia y tiene un mercado muy amplio. Amplia distribución, puesto que en varios sectores o en varios locales se suele vender fácilmente, debido a que es muy comercial. ¿Por qué es muy comercial? Es comercial principalmente por su rentabilidad. Ahora pasaremos a hablar de la rentabilidad y la falta de regulación. Es rentable porque no es regulable. No es regulable en su fabricación y sus costos bajos en su producción. La existencia del lobby en determinadas instituciones benefician a las empresas al comercializar estos productos chatarra. Pese a que es algo importante o derecho fundamental, la salud, las empresas no toman muy en cuenta el producir comida chatarra como un derivado de la salud, y más lo llevan hacia el apartado de la rentabilidad. Por eso es de que sale tanta competencia y competitividad del producto chatarra, por su alta tasa o margen de ganancia de utilidad. Barato y accesible. Como dije al principio, es rentable por sus bajos costos y altamente demandado. Se hizo un estudio en México sobre snacks, sobre chisitos, de que podían hacer chisitos que sean nutritivamente más proteínicos. Pusieron leguminosas, elevando las proteínas en un 11%, de un índice de calidad proteica se le varía de 2,6 a 6,5. La consistencia del snack era la misma que un snack sin las proteínas. La única diferencia es el agregado proteico que se le daba. Sin embargo, los costos de producción incrementaron. Este estudio fue hace 5 años en México, y hasta ahora no se ha implementado una empresa con este tipo de producto. Yo creo más que nada de que esto no se está implementando por el margen de utilidad que bajaría para las empresas que se dedican a la producción de estos productos. La publicidad agresiva. Como se sabe que es rentable, se va más publicitar esto como saborizante, como lo que es, como se vende como algo bueno, por cómo gusta a la gente, por cómo los medios convencen de que esto es algo normal, algo natural y algo que no nos hace daño. Nos venden sabor por algo que fuera nutritivo. Al ser rentable también hace que haga más publicidad, y al ser más competente, por tener varias empresas dentro del mercado, hay más publicidad por este tipo de productos, por lo cual ya se hace una normalidad. Creo que como una solución para el problema sería estandarizar los estándares de la producción o fabricación de comida chatarra, cambiando de por sí todo el mercado, estandarizándolo, puesto que si es que hubo alguna otra empresa de que se dedique en ese rubro, la problemática va a seguir existiendo, puesto que por el precio podría adquirirse el producto más barato en vez del producto más caro que sea nutritivo, y sería una solución así.
Concluimos que en el diagrama de Chikawa, la problemática del consumo masivo se produce en primer lugar por la rentabilidad. En segundo lugar, por las fuertes inversiones de la gestión pública que no se presentan por una regulación del Estado y por las empresas que se dedican más a la fácil circulación, comercialización y distribución de estos productos. Hoy en día la comida chatarra se ha expandido rápidamente y a la hora de expandirse en el mercado debido a su gran margen de utilidad que representa estar dentro de este sector. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Aarón. Muy bien. El grupo 3 con su coordinadora Brenda. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Brenda. Buenos días. Mi compañero Roberto Carlos de mi equipo va a ser el ponente del tema. Le doy el pase. Profesor, disculpe, ¿se ve mi pantalla? Sí. De acuerdo. Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Carlos Montes y hoy día expondré las causas del desabastecimiento de oxígeno medicinal utilizando el diagrama de Chikawa. Los integrantes, mis compañeros, son Alex, Miguel, Brigitte, yo y Brenda. Comencemos. Primero, vamos a hacernos la pregunta: ¿por qué existe desabastecimiento de oxígeno medicinal? Mi equipo y yo encontramos 4 causas principales: maquinaria insuficiente, alta demanda, acaparamiento de oxígeno e ineficiencia de la cadena de suministros. Empecemos con la primera causa, que son, en este caso, maquinarias insuficientes. A pesar que el gobierno priorizó la producción del oxígeno medicinal, la cantidad de máquinas que producía el mismo no pudo cubrir la demanda actual. Ahora, ¿por qué no contamos con maquinaria suficiente? Esto se debe a 2 razones. La primera, que es la capacidad de planta, ya que en este caso las únicas corporaciones encargadas de proveer oxígeno medicinal, los hospitales del Ministerio de Salud, fueron 2. Grupo Linde, que pertenece a Alemania, y el grupo Air Products, que pertenece a Estados Unidos. Las demás plantas de oxígeno que nosotros tenemos aquí en Perú se encuentran inoperativas debido a la falta de mantenimiento. Segundo, medidas del gobierno para lo que es el tema de la importación. Debido al cierre de fronteras, Perú ya no contaba con oxígeno suficiente para cubrir la demanda interna. Es por ello que empezó a comprar oxígeno medicinal de Chile. Posteriormente, debido a la escasez que también estaba teniendo este país, se empezó a importar el insumo desde Ecuador. Ahora, otra causa del desabastecimiento del oxígeno es por la alta demanda que representa. Aproximadamente se llegó a tener 40% más del consumo regular. Ahora, la pregunta es, ¿por qué existe una alta demanda? Esto se debe al aumento de infectados que mantienen dificultades respiratorias. Actualmente, el número de casos positivos de coronavirus asciende a 285.213. La razón por la cual esta cifra ve un aumento es porque las personas están dejando de acatar las medidas de confinamiento. Ahora, ya sea porque están empezando a relajarse con las restricciones de seguridad o porque el hambre y la necesidad están echando por tierra la cuarentena en Perú. Ahora vamos a la tercera causa, que es el acaparamiento del oxígeno. Las personas quienes necesitaban principalmente el oxígeno medicinal fueron los hospitales y los infectados por el COVID-19, que eso fue al principio. Sin embargo, se ha visto como una minoría ha concentrado la mayor parte del oxígeno, provocando el desabastecimiento de este. Las razones son las siguientes: una falta de regulación por parte del Estado. Por no ver un ente regulador que frene fines de lucrar, establecen sus propios precios y en otros casos hacen pasar al oxígeno medicinal, en este caso el oxígeno industrial, lo hacen pasar por medicinal sin pensar en las consecuencias que puede repercutir en los que lo compran. Ahora, también, siguiente, lo que es reventas a mayor precio. ¿A qué me refiero? Al principio, la gente comenzó a comprar a 15 soles el metro cúbico de oxígeno para después venderlas por el triple. Actualmente, el metro cúbico de oxígeno puede costar hasta 150 soles, es decir, 10 veces más de lo que costaba anteriormente. Ahora, ¿por qué las personas empezaron a comprar balones de oxígeno para luego venderlos sobre el precio original? La respuesta es la especulación. El contexto de esta crisis, como la declaración de este producto como un insumo esencial para la vida,
mostró la oportunidad para lo que es el negocio informal. Siguiente, que sería la cuarta y última causa, ineficiencia de la cadena de suministros. Ahora, el último mes de enero, el Ministerio de Salud presentó un informe que revela una capacidad instalada inadecuada, expresada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto y ineficiente. Ahora, ¿por qué no se cuenta con una cadena de suministros eficiente? Esto se debe a la falta de inversión en el sector salud, ya que el gasto de este ha aumentado mucho, no ha aumentado mucho en relación con el crecimiento económico del país. Se debe también a la falta de planificación en las rutas de logística, por lo que no se cumple con los tiempos deseados en el transporte de los productos e insumos, en este caso el oxígeno medicinal, añadiendo también que muchos centros de atención primaria y hospitales no cuentan con una planta o con isotanques de almacenamiento. Conclusión, teniendo ya todas las causas del problema del desabastecimiento del oxígeno, para poder, en este caso, solucionar este problema, teniendo todas estas causas, serían las siguientes. Primero, para solucionar el problema del desabastecimiento de oxígeno medicinal, se debe aplicar una mayor planificación en lo que son, aplicar una mayor planificación en las rutas de distribución logística que impactará en la eficiencia de la cadena de suministro en los hospitales, así como también la planificación de los recursos financieros para una mayor inversión en el sector de salud y también para ayudar a las personas que cuentan con necesidades económicas, las cuales debido a la cuarentena no pudieron salir a trabajar. Ahora, también se debe mejorar la organización por la producción del oxígeno, así como el mantenimiento de las plantas dañadas para poder satisfacer la demanda interna. También debemos dirigir a las personas de concientizar las restricciones del estado de emergencia para poder evitar el contagio. Ahora también necesitamos lo que es un aumento del control por parte del Estado en el tema de los precios elevados de los balones de oxígeno, ya que también la supervisión de la calidad se mantiene en los mismos, es decir, que no estén cambiando el oxígeno industrial y lo estén haciendo pasar por el oxígeno medicinal. Con todas estas acotaciones que acabo de mencionar, nos vamos a dar cuenta que en este problema hay una deficiencia tanto de planificación, organización, dirección y control, como también lo que más necesita, bueno, lo que es el más aplicamiento, sería logística, calidad y finanzas, justamente lo que trata es fundamentalmente administración, es decir, necesitamos realizar una reestructuración de todo esto para, en todo caso, poder realizar una mayor producción de oxígeno y solucionar este problema. En todo caso, sería todo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. El cuarto grupo, con su coordinador Blanco Pomachagua Daniel. Daniel, Buenos ¿estás días. presente? Sí, buenos días, compañeros. En un momento mi compañero va a compartir la pantalla. Muy bien. Buenos días. En esta oportunidad vamos a explicar Buenos con mi días. grupo la aplicación del diagrama de Ishikawa, para lo cual vamos a presentar un caso práctico. Siguiendo, por favor. Bien, el diagrama de Ishikawa debemos rescatar antes de que se entienda cómo es que hemos llegado al esquema final y cómo es que damos soluciones a nuestro problema. 3 puntos. La época en la que fue utilizada por primera vez por Kaoru Ishikawa, que es 1953, para darnos cuenta la relevancia. Segundo, que es un problema que no te relaciona de manera directa, que es la causa-efecto, pero que sí te da un análisis profundo del problema. Siguiente, por favor. Bien, para lo cual tenemos elementos, que es el problema, sus causas, causas menores y todo eso, que lo vamos a entender más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Dentro de cuales también tenemos un procedimiento que van a dilucidarse mucho más claro de cómo hemos llegado a los resultados. Siguiente, por favor. Son también parte del proceso. Siguiente, por favor, porque estamos cortos de tiempo. Bien, este es un diagrama más o menos de cómo ha quedado nuestro diagrama, que son las n causas, en este caso son 5. Siguiente, por favor. Y las principales causas de los cuales Ishikawa nos recomienda analizar
porque se considera que estas son las que más inciden en el problema que estamos trabajando también, que son maquinarias, materia prima, método, mano de obra, entorno y monitoreo. Siguiente, por favor. Ya, la empresa que hemos analizado es el rubro de la empresa Bebidas, cuyo nombre es Faster Beer, S.A. Bueno, el rubro es la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas, cuyo objetivo es repartir a toda la ciudad de Lima con sus camiones repartidores. La ubicación de esta planta está ubicada en la provincia de Barranca, y almacenes en lugares estratégicos, como Abancay, Miraflores, a fin de cubrir la mayor cantidad de zona posible. De los cuales, en la ejecución es la repartición mediante camiones con una cuadrilla asignada, que es un grupo de personal que trabaja, los cuales hacen todo el trabajo de subir, bajar las cargas, digamos. Siguiente, por favor. En la ejecución, en clientela, que son dueños de bodega, mercado y todo eso. En el control, para que entendamos el contexto, es que en cada pedido entregado se emite un comprobante de pago, donde el cual registra qué productos se han entregado, a qué hora ha sido este envío. Siguiente, por favor. Dentro de todo este procedimiento se ha encontrado un problema al cual debemos dar solución, para lo cual hemos empleado la técnica de Ishikawa, el diagrama, para poder entender de manera profunda y dar soluciones adecuadas a este problema. El problema es que se ha reportado, como ya les mencioné, el sistema de entrega nos da un horario de entrega, nos comunica directamente con nuestro proveedor, perdón, con nuestros proveedores y nuestros clientes, los cuales nos reportan que muchos de los cargamentos han sido entregados a destiempo y en muchos casos posteriores horas. Es un enorme problema porque implica que ellos tengan también que parar parte de su producción, que tienen que esperar. O sea, es todo un caos en ese aspecto, lo cual tenemos que dar solución. En los pasos de solución tenemos que hacer una lista de las posibles cosas, qué es o sea, los factores que están influyendo para que esto suceda. Siguiente, por favor. Como recomendación en la implementación de Ishikawa, este diagrama nos ayuda a dilucidar, analizando los 6 causas más potenciales que nos recomienda Ishikawa, encontramos que estos 4 son los más relevantes, de los cuales son el entorno, dentro del cual están que son rutas saturadas, que son zonas de alto riesgo. Dentro de métodos tenemos que es falta de monitoreos del personal, que es mala gestión de pedidos. En mano de obra encontramos que es desconocimiento de las rutas, desconocimiento del protocolo de entrega, estamos en un contexto de COVID, la ausencia de personal, y por último tenemos en maquinarias, que es carencia de implementos, falta de mantenimiento en las maquinarias y movilidades obsoletas. Siguiente, por favor. Para llegar a la conclusión final tenemos que pasar por una serie de pasos, dentro de los cuales esta serie de preguntas puestas en un cuadro nos ayudan a dilucidar cuál de todos estos problemas son los que realmente están ocasionando este problema. Estas preguntas son, por ejemplo, ¿es un factor que lleva el problema? ¿Esto ocasiona directamente? Si esto es eliminado, ¿se corregirá el problema? Bien, en el paso 3 nos dice establecer la escala de calificación. Los recomendables son valores que van del 1 al 3. 1 es, perdón, mientras coloquemos mayor escala, esto significa que la empresa obtendrá mayor beneficio, o que también esta causa es mucho más directa, o el cambio es... Ya. Paso 4, realización de la tabla es un mejor control. Siguiente, por favor. En el siguiente paso vamos a observar una tabla, dentro del cual el diagrama nos ha ayudado a encontrar estos 4 factores. Bien, en el primero tenemos mano de obra, entorno, métodos y maquinarias, de las cuales, por ejemplo, vamos a trabajar con entorno. En entorno, es que es uno de los factores, uno de los problemas, unos factores que ocasionan el problema, perdón. Tenemos en este cuadro las preguntas en la parte superior, que son, es un factor y a lo cual le asignamos un número. Rutas saturadas, ¿es un factor? 3, por supuesto. Si un camión va a ir por una zona saturada, se va a demorar y no sabemos cuánto tiempo, 2 horas, 1 hora, dependiendo de la congestión vehicular que existe en esta zona. ¿Es causa directa? Sí, pero de manera media. Por eso va 2, porque se puede corregir y también porque ese tráfico no siempre es una garantía de que te vas a llegar tarde. Puede haber otros aspectos también.
existe una solución directa y bueno, en el otro cuadro del costado de las causas nos dice que tenemos soluciones, que es evitar horarios congestionados. Entonces, la pregunta nos dice, ¿es factible? Obviamente es factible. Habría que coordinar y ordenar el cronograma de la salida de nuestros carros, coordinar con nuestros proveedores y adaptarnos al flujo de tránsito de cada uno de nuestros distritos, además de distribuir nuestro personal para cada una de las operaciones que se va a realizar. ¿Es medible? Por supuesto que sí, se puede controlar qué personal se va a poner en la cuadrilla, a qué hora va a salir, a qué hora estarían llegando. Entonces, son datos que sí se pueden controlar y comprobar que sí se puede comprobar si ha llegado de verdad a tiempo, que esta medida ha funcionado o no. Y bueno, y por último tenemos que es bajo costo. Por supuesto que sí, es 3, es lo máximo, porque no te va a dar no hay necesidad de comprar materiales extra ni poner personal extra, porque para este factor solamente considera el tiempo y la distribución del tiempo, nada más. Eso no implica ningún costo, para lo cual nos da una puntuación de 15. Y así, para cada una de las causas y subcausas, vamos en cada uno de los recuadros contestando cada una de estas preguntas, las cuales nos asignan un valor, el cual en la parte derecha vemos números de rojo, en los cuales refleja la cantidad numérica de la importancia o relevancia de estos. Por ejemplo, tenemos 15, 12, 15, de las cuales, siguiente, por favor, se puede llegar a esta conclusión y este es nuestro recuadro final en la cual nos vamos a basar para establecer las soluciones, dentro del cual nos damos cuenta que en entorno, métodos y maquinarias existe una alta puntuación, entonces tenemos que analizar estos problemas. Por ejemplo, en rutas saturadas que ya hemos analizado, en todo caso analizamos, por ejemplo, métodos, mala gestión, que es un factor también que trasciende, nos ayuda a determinar nuestras soluciones. Por ejemplo, para el entorno necesitamos evitar horarios congestionados, para métodos necesitamos la capacitación de gestión de operaciones del personal, cómo van a hacer, facilitarles el manejo de maquinaria y todo. En maquinarias, que es carencia de implementos, la solución es mucho más fácil, digamos, entre comillas, que es la adquisición e implementación necesarios, aunque, claro, esto implica un coste, una inversión extra, pero claro, también se debe evaluar si es factible o no para la empresa, de acuerdo a su liquidez y algunos otros factores, y también maquinaria está en la falta de mantenimiento, a lo cual la solución es un monitoreo del plan de mantenimiento. O sea, cada cierto tiempo que se establezca un mantenimiento obligatorio. Algo así como existe en el del Estado y que obliga a los vehículos cada cierto tiempo a pasar un mantenimiento o revisión técnica. A esto se refiere. Como vemos, esta técnica es muy efectiva para encontrar las Compañero, ya es causas. tiempo. Muchas gracias, hemos terminado. Eso es la esencia de lo que hemos trabajado. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. El siguiente grupo de Lucero Salazar. Lucero, ¿estás? Lucero o algún integrante del equipo de Lucero. Patricia Juárez, Luis Mantilla, Mari Carmen, Kevin Pérez. Sí, buenos días, profesor. En el grupo, la compañera nos está un poco ausente, entonces vamos a hacer un reemplazo. Ahorita voy a presentar mi pantalla para dar inicio. Ok.
Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día voy a presentar Buenos sobre el días. diagrama de Ishikawa y su aplicación en un problema actual. Siguiente, por favor. El diagrama de Ishikawa es una representación gráfica en la cual te ayuda a buscar las posibles causas para poder solucionar el problema de una forma más dinámica. ¿En dónde se puede utilizar? Analizar un problema, analizar un nuevo diseño, mejora de procesos, mejora de calidad. Unas características podemos ser la capacidad de comunicación y la forma de organización que tiene esas posibles causas, el impacto visual. Siguiente, por favor. Es un ejemplo muy claro sobre el delivery incorrecto de dañado y retrasado, en la cual tienen las 6M, que es la maquinaria, métodos, mano de obra, medio ambiente, materiales y medición. Siguiente, por favor. Nosotros hemos escogido el tema del incremento del comercio ambulatorio a través del periodo de la cuarentena. Primero vamos a analizar el método. Primero son los altos costos de la informalidad. Primero, cuando una persona quiere realizar un trámite, se vuelve muy engorroso, a veces tiene varios procesos, hay términos que ni siquiera se va a conocer, ni siquiera la persona conoce, así que se le vuelve más difícil hacerse una parte de formal. Otra forma es los bonos que fueron emitidos por el Estado, no le llegaron, hacia la mala gestión, mala base de datos de la municipalidad que tuvieron para entregar, o si no, también de las canastas, que no pudieron llegar a los más necesitados. La parte material es la escasez de recursos médicos, que puede ser de que una persona no encuentra esos recursos, el sistema de salud se ve más deficiente. La demanda de materiales saludables también va aumentando. Cuando se solicitó medicamentos se necesitaba para ayudar a enfrentar al COVID, rápidamente hubo una escasez y un alza de precios, en la cual a las personas tuvieron que buscar dinero de una forma muy así, una forma esperada para obtener y salvar unos familiares o atender a un pariente cercano. La mano de obra, acá se avanza que enfoca más a las personas, pero acá un punto muy importante es cuando las empresas tuvieron que pedir así de forma arbitraria a los trabajadores, sin contar cómo afectaba su economía. Así que las personas se convirtieron en personas desempleadas, a buscar un nuevo trabajo, y en estos tiempos solo necesitaban personas que tengan un alto grado académico. Así que no cumplían, así que no podía postular ese trabajo, ya que hubo también lo que deben en los bancos, es que no pudieron congelar sus deudas, sino reprogramar, y es casi lo mismo, y que no tenían economía, así que ya genera la necesidad económica y alimenticia. Sigue maquinaria. Acá es una forma de actualización de datos, falta de planificación de registros, delincuencia cibernética, que sabemos que salieron noticias de que habían robado más de casi 1 millón de soles a través del bono universal. Usuarios que sin bonos ni con Luego sigue la medida. Acá fue una forma de cómo las entidades públicas han trabajado ante la cuarentena. Esa es la corrupción entre entidades públicas, escaso de fiscalización a través de la Contraloría General de la República, falta el control también en las municipalidades a través cuando llegaron las canastas, pero no fueron repartidas, sino se quedaron en ese lugar. Sigue la fase tardía del control de la Contraloría General de la República. Casi 1 mes y medio recién se pusieron a trabajar. El medio ambiente es una forma de cómo afectaba a todo el público general. Es el cierre de locales de la empresa, incremento de precios o especulación,
otro fue movimiento social obligatorio. Movimiento social obligatorio y el otro es aislamiento social obligatorio. Y así, todas esas causas suman al incremento del comercio ambulatorio durante el periodo de la cuarentena. Siguiente. Con recomendación sería de que cada fase, cada método debe ser analizado de forma muy cuidadosa y de manera responsable. Nos ha demostrado que entregar billones a diferentes partes de la municipalidad no fue tan eficiente como digamos, porque hubo mucha corrupción y gracias a eso no hubo también generador de oxígeno, inversiones en lugares que las personas sí necesitan, como una olla común. Y nos demuestra que no estábamos muy preparados para la inmovilización de las personas. Dura más de 3 meses, fue un desastre para la mayoría, porque necesariamente para que tengan una comida en su casa tienen que vender, o si no, cometer actos que pueden dañar a las personas. Ya, Sí, el último grupo, gracias, ah, Kevin. Denis Caguana. Denis Araujo, José Castillo, Piero, Indigoyen Christopher y Roque Cecilia. Chicos, ¿están? Chicos, Denis Caguana. Profesor, dice que le esperemos un minuto, que se ha perdido su conexión. Ahorita va a Ok, ingresar. ok.
Buenos días. No sé si Hola, me buenos logran días. copiar. Profesor, disculpe, lo que pasa es que estoy en la clínica. No sé si me logran escuchar bien porque como estoy con la mascarilla. Sí, sí se te escucha. Ya. Ok. Ya, bueno. Las disculpas del caso por la demora, pero lo que pasa es que como no tengo la máquina aquí, y era otro compañero que iba a exponer, pero se le presentó un inconveniente. Bueno, mi grupo eligió el problema acerca de que, debido a la coyuntura que estamos atravesando, hemos notado un problema que ya viene de muchos años atrás y que casi siempre ha sido un problema importante, pero el cual no se han tomado medidas respectivas para poder solucionarlo, estamos hablando de lo que es el sector salud, ¿no? Sabemos que el Perú invierte un aproximado del 3.5% del PBI en salud, mientras que en otros países se llega hasta el 10 al 12%. Ahora, dentro de los problemas de salud, aparte de lo que es que los establecimientos están conglomerados, también hemos visto conveniente en cuanto a la insatisfacción de estos usuarios que se atienden en los establecimientos de salud público. Esta insatisfacción va a obedecer a varias causas. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Para más. Ahí está. Ya. Perdón. Ya. En cuanto a una de las causas que hemos podido investigar es el tiempo. En especial el tiempo de espera prolongado. Este tiempo de espera se puede dar también por el inicio tardío. Nos hemos enfocado en especial en el tiempo de espera de los usuarios que acuden a consulta externa. No estamos hablando de emergencia porque emergencia, bueno, en sí se tiene en cuenta de que los pacientes deberían ser atendidos en un tiempo próximo, ¿no? Pero en el caso de la consulta externa, muchas veces se da el tiempo de espera prolongado porque los médicos que están encargados no solo atienden consulta externa, sino también si es un caso de un hospital o un centro con internamiento, estos profesionales atienden a pacientes hospitalizados y ello puede repercutir en que acudan a consulta externa e inicien tardíamente. Otro punto en contra también es la infraestructura. Conocemos de que la gran mayoría de nuestros establecimientos de salud cuentan con espacios reducidos, lo cual son ambientes incómodos para el propio paciente, incluso para el mismo personal, para poder movilizarse. Otra de las causas también es de que la ubicación inadecuada. Muchas veces los servicios no están continuamente ubicados. Supongamos que el paciente pasa por consulta externa, luego tiene que pasar tal vez por laboratorio o por farmacia, es que tiene que recorrer una gran distancia, fuera de ello también viene la señalización. En cuanto a recursos humanos, sabemos que en nuestro sistema de salud hay una gran falta de personal y eso lo hemos podido ver a través de lo que es la pandemia, se ha notado con mayor claridad, ¿no? Esto también obedece a lo que es una falta de presupuesto. Otro punto también que se trata es la actitud que tiene el personal para poder brindar la atención, ¿no? Muchas veces los pacientes se quejan de una actitud negativa o indiferente por parte del profesional de salud. Esto también puede obedecer a una causa de lo que es la sobrecarga laboral. En cuanto a los equipos y materiales, bueno, hay una gran falta de materiales médicos, equipos de protección personal. Incluso los mismos profesionales de la salud tienen que solventar en algunos casos ellos mismos todos estos implementos. Otra parte importante son los equipos inoperativos. Estos equipos inoperativos, y también se ha podido notar, que es por la falta de mantenimiento que se le brinda a estos equipos o también por la falta de capacitación para el uso de los equipos tecnológicos, ¿no? Bueno, hemos visto varias noticias e informes acerca de que, bueno, específico en la región de Ucayali, donde habían gran cantidad de ventiladores, pero los cuales no se pudieron utilizar porque no había profesional capacitado en el manejo de esos equipos, ¿no? Tecnológicos. Ay, creo que hay un error con tu pantalla.
Se me fue la... Hay un problema con el audio. Ya, bueno, continuando, eso es en cuanto a la infraestructura. En cuanto a la organización y métodos, también vemos de que hay una mala organización de citas. En sí, se debería implementar un sistema de citas, ya sea por teléfono o online. Salud ha planteado el sistema de citas, pero muchas veces hay demora en cuanto a los call centers puedan atender, y también en el caso de los pacientes nuevos que no pueden acceder directamente a este servicio, ¿no? Esto también se puede deber a una mala gestión en la admisión de los pacientes. Asimismo, la falta de supervisión al personal. Sabemos que el ente que supervisa a lo que son los establecimientos de salud, el Ministerio de Salud a través de su salud, muchas veces hace supervisiones periódicas, pero por tiempos prolongados. Otro punto también es el límite, el trámite excesivo y complejos, ¿no? Como mencioné, muchas veces el paciente no cuenta con una orientación adecuada en cuanto a los trámites que tendría que hacer para poder registrarse, sobre todo en pacientes nuevos o que acuden por primera vez a los establecimientos, ya sea referidos o por cuenta propia. No saben si todo el trámite administrativo que engloba lo que es la apertura de una historia clínica, o dónde es que tengan que ir con sus documentaciones para poder ser atendidos. Y finalmente, otro punto que nosotros también hemos tratado es en cuanto al control de calidad. Como le mencioné, no hay una programación de cuanto a las inspecciones que se den en los establecimientos de salud, ¿no? Esto también se debe a que las instituciones están poco comprometidas en cuanto al tema de la supervisión. Además, los estándares de calidad no se aplican tanto como en otro tipo de sectores, ¿no? Y que, como vimos ya en clases anteriores, en caso de los sectores de la parte industrial, los que se dedican a la venta, y eso cumplen varios estándares de calidad. Esto no se aplica a lo que es salud, o al menos a lo que es los establecimientos del sector público, ¿no? Y también la poca difusión de los programas sociales. Todo ello, lo antes mencionado, nos lleva pues a que los usuarios manifiesten una insatisfacción en cuanto a la atención que reciben por los establecimientos de salud. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Caterina. Esos serían todos los grupos, profesor. Ok. Bueno, primero quiero felicitarlos por este esfuerzo. En la universidad lo que hacemos es que la calidad de nuestra formación sea en base a evidencias. En la universidad, cuando investigamos, tomamos como base lo que siempre se ha dicho de la ciencia, ¿no? Una constante búsqueda de la verdad. Entonces, si estamos en la mitad de la carrera, lo que tenemos que hacer es apegarnos a las evidencias. Cuando nos formamos para gerentes, la toma de decisiones está teniendo como base los hechos fácticos. Entonces, de todas las exposiciones, ustedes han podido notar cómo cada uno ha manejado las variables, cómo cada uno ha encontrado los fundamentos que permiten corroborar que esas causas existentes, si están muy bien explicadas, deben tener una base fáctica. Si ustedes notan, de todos los grupos que se ha expuesto, hay un solo grupo que ha trabajado con ese criterio. Es el grupo de Gordillo. Nos ha mostrado sus datos, o sea, Banco Mundial, Diario Gestión, el INEI, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos encontrando en los fenómenos causales?
las evidencias de que estas analizadas pueden ayudarnos a una toma de decisión adecuada. Ese es un muy buen aporte. El otro aspecto es, en el grupo, por ejemplo, de Daniel Blanco, un poco la explicación teórica y el análisis de los cuadros, de los factores. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje, todo esto a nosotros nos refuerza. Entonces, yo voy a dar una ronda pequeña en el tiempo que queda para que cada integrante del grupo pueda analizar las exposiciones de cada una de los otros temas. Entonces, encontramos, por ejemplo, temas vigentes, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a la atención, que tenemos el problema de la epidemia, ¿no? Tenemos también el otro problema, que es el que es un caso de una empresa. Ahí, si bien es cierto, los fenómenos causales existen, cuando se trata de empresas, igual requerimos la rigurosidad de los datos, ¿no? Todas las decisiones que se toman a nivel gerencial solamente van a ser exitosas en la medida que nosotros afiatemos la buena información, los buenos datos. Entonces, cuando ustedes llevan estadística, ¿qué es lo que analizan? Datos. La información que requerimos es una información que tiene que ser útil para la toma de decisión. Entonces, yo voy a pedirles, en el tiempo que queda, que cada uno de los integrantes que han expuesto, y si hay alguien más del grupo, pueda participar en calidad de veedor de la calidad de la exposición. Entonces, aquí vamos a encontrar que efectivamente hay aportes, cómo se analizan las causas, las subcausas, que nos permite a llegar a la profundidad del análisis. De eso se trata. Por eso es que esta técnica ha sido exitosa, y si esto corroboramos con los círculos de calidad, que justamente Ichikawa es el creador, nos permite que los procesos de todas las actividades que se realizan en la manufactura, o también en otros sectores que no es la manufactura, nos permitan concluir a buenos resultados. Entonces, los gerentes cuando toman buenas decisiones es porque tienen buenas bases y saben analizar. Entonces, Gordillo, te escucho. Hola, profesor. Hola, Gordillo. Respecto a los trabajos, pues el diagrama de Ishikawa es una manera de, como nuestro grupo lo planteó, es que cada problema tiene su causa, pero para llegar a esa causa lo hemos dividido en 4 aspectos. Pero para llegar a esa causa, primero investigamos todo lo que pudimos y luego tratamos de encontrar una relación de causa-efecto que para llegar al punto de inicio. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que hemos planteado y lo hemos contrastado con datos. Y también me pareció interesante del grupo de Blanco la forma de solucionar, de ver qué aspectos, qué problemas son más factibles de solucionar en cada aspecto. Bien. Daniel, ¿quién es el otro integrante de tu grupo? Mencióname 2 nombres. Por ejemplo, Freddy. Sí, ¿Se refiere Daniel. a mí? Sí. Mencióname 2 nombres de tu grupo. Freddy, Sheila, Janet, Ya. Ricardo, Enrique. Ya. Ok, Sheila, te escuchamos sobre el mismo tema.
Sí, Sheila. profesor. Hola, Sheila, ¿qué tal? Te escuchamos. Ajá. Sí, profesor. De igual manera, como dijo mi compañero, me pareció interesante cómo también los otros grupos han podido desglosar las causas. Principalmente en mi equipo nos hemos centrado básicamente en cómo usted ha podido visualizar en poder desglosar cada subcausa de cada causa para que se vea más completo el trabajo. Asimismo, también nos hemos enfocado en encontrar fuentes para que el trabajo sea más conciso. Asimismo, también hemos buscado algunas referencias en el INEI, porque principalmente queríamos dar una buena base al trabajo, ¿no? Asimismo, también he podido ver que, por ejemplo, en otros grupos han puesto algunos ejemplos de otras empresas, que también me sirve de, de una buena, de un buen ejemplo, pero principalmente nosotros no hemos elegido una empresa porque pensábamos que una empresa iba a ser, no íbamos a tener un problema general, así que pensamos que un problema social iba a ser mejor porque tenía más causas y más subcausas que podíamos desglosar. Esto. Ok, ¿algo más adicional, Gordillo? No, profesor, mi compañera lo ha dicho, lo ha explicado bien. Ok, ok, les agradezco. Bien, muchachos. A ver, el grupo de Aarón. Aarón Rafael. Sí, profesor. En mi grupo, hemos tenido que ver si queríamos usar las 6 M's porque nos parecía un estándar interesante, el dividirlo en maquinaria, materia prima y método, el caso de la comida chatarra. Sin embargo, vimos que lo principal de nuestra problemática no abarcaba más estos de las 6 M's, este estándar, sino que veíamos más lo que sería la rentabilidad que como una causa de ese efecto de que es el consumo masivo y su producción. Por eso decidimos tomar otra base en esto. Lo dividimos en 4 puntos pensando que era lo más adecuado. Sin embargo, dentro de la cadena de suministros tuvimos algunos inconvenientes en situarlo porque vimos que la cadena de suministros se podía guiar como las 6 M's y pensamos que podía ser un preámbulo de lo que serían las causas del consumo masivo de la comida chatarra. Sin embargo, el precio del producto también fue influyente en el consumo y además encontramos que habían hecho estudios de que antes ya se podía haber cambiado el consumo de comida chatarra agregando valores nutricionales. Creo que la rentabilidad juega un papel muy fuerte en el tema del consumo chatarra y la empresa debe ser responsable por la producción de lo que fabrica y el mantener los márgenes de nutrición dentro de estos productos. Hasta que no haya un cambio de estándares o una regulación por parte de una entidad estatal, de cualquier gobierno, en, en dar solución a este problema, va a seguir. Por lo que, si es que se quiere dar una solución, debe ser un cambio radical, total, desde raíz. Porque si no, por ejemplo, si es que una empresa sale con un producto que, que sea saludable, va a seguir teniendo la competencia que es con su producto que es chatarra, que va a estar más barato y para los consumidores va a ser más accesible, por lo que el problema se va a seguir manteniendo y más que nada en la nutrición infantil o el desarrollo para gente que es adictiva a estos tipos de productos, el problema va a seguir siendo consecuente hasta que no haya una adecuada regulación por parte de las entidades. Un favor, Aarón. Mencióname 2 nombres de tu grupo. 2 nombres. Kimura Trinidad. De los otros integrantes de tu grupo. Ok. Efraín Díaz y Kimura Trinidad. Efraín, ¿quién más? Kimura Trinidad. Trinidad. Ok. Trinidad, ¿qué opinas de las exposiciones de los otros grupos? Buenos días, profesor. ¿Me Hola, escucha? Brian.
Bien, yo lo que opino de los otros grupos es que desarrollaron muy bien el diagrama de Ishikawa. Creo que varios grupos han empleado una diferente metodología para encontrar las raíces o las causas. Me pareció interesante cómo manejaron los cuadros o cómo se plantearon las preguntas para encontrar las causas de problemas planteados. Bueno, en nuestro caso, en mi grupo, realizamos esta metodología, como ya lo mencionó el coordinador, y el fin era encontrar cuál era la razón por la cual las empresas producen masivamente estos productos chatarra. Bueno, y eso sería todo, profesor. Ok, Efraín, te escuchamos. Buenos días, profesor. Sí, Hola, Efraín. en mi grupo hemos abordado de la comida de la chatarra porque la calidad ahora de nuestros alimentos en estas épocas es importante, y también es lo bueno que es alimentarse en estos tiempos. Respecto a lo que hemos trabajado, esta problemática, es que sí hemos visto cuáles eran las debilidades del grupo, cómo debíamos apoyarnos a hacer este tema. Sí, también con los otros grupos hemos visto algunas deficiencias que hemos tenido en otros, pero también cuáles han sido nuestras fortalezas. Sé que otros grupos han citado muy bien y han trabajado mayor parte de la problemática actual también que está sucediendo, ¿no? de la pandemia. Y sé que estos problemas que hemos tocado y que este método de Ishikawa que hemos abordado en las diferentes problemáticas también nos ayuden a solucionar algunas problemáticas actuales, y así poder superarlo. Eso sería todo. Gracias. Ok, gracias. Gracias. A ver, el grupo de Brenda. Roberto. Profesor. Profesor, a ver, explícanos, Roberto, explícanos cuál sería el aporte de los otros grupos en el sentido de cómo es que analizamos y cómo es que los fenómenos causales deben tener no solamente los referentes básicos para un buen análisis, o sea, que sean fiables los datos, sino aparte de eso, cómo es que esto puede servirnos para que, analizado estos fenómenos, podríamos generar situaciones de emprendimiento. O sea, ¿cómo es que esto nos puede servir? Por ejemplo, hablaban anteriormente de la comida chatarra. Entonces, si nosotros analizáramos esos fenómenos causales, nosotros dijéramos, pero acá tenemos un segmento de mercado importante, y sería en función de este análisis conveniente, oportuno, pertinente, crear situaciones de emprendimiento que nos pueda conducir a tener en el futuro una empresa. ¿Por qué? Porque es exitoso la comida chatarra. Entonces ellos han analizado. Entonces, en el Perú nosotros tenemos microclimas tan diversos que nosotros podríamos hacer maravillas con todo lo que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido este análisis de los otros grupos nos puede servir para formular emprendimientos que dentro de 2 años y medio que ustedes terminan la carrera, o 3 años o 4 años, pueda formular negocios que podrían manejarlo ustedes mismos en alianza estratégica, de repente con alumnos de industrial, con alumnos de nutrición, con alumnos de medicina, etcétera, etcétera? Danos una opinión. De acuerdo. En este caso es muy necesario lo que hemos hecho. El diagrama de Ishikawa, más que nada, nos presenta los problemas. Es decir, cuáles son las causas raíces de estos problemas. Ahora, para realizar un emprendimiento, siempre se tiene que basar, como había leído en los textos que nos dejó los primeros textos, de una necesidad.
Es decir, nosotros al momento de empezar un emprendimiento, tenemos que tener la idea primero que vamos a un público que tiene una necesidad. Y nosotros como emprendimiento tenemos que brindar la solución de esta necesidad. Pero para poder brindar la solución necesitamos analizar los problemas. ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué? Ahora, cuando analizamos la causa, ¿cuáles son las subcausas? Para ir, como se dice, al punto donde sepamos cuáles son los problemas principales. Al tener los problemas principales, nosotros ya podemos ofrecer la solución a las personas. La mayoría de las personas piensa que únicamente emprendes un negocio de comida o de cualquier cosa, pero no es así. Tú partas de una necesidad. Es decir, la gente te va a comprar tu producto porque tú le vas a brindar una solución al problema que otras personas aún no han podido brindarle, o si han podido brindarle no ha sido de manera eficaz. Nosotros vamos a brindar con el tema del emprendimiento lo que es una solución al problema que nosotros hemos investigado por un cierto tiempo, no es por un mes o 2 meses, como estaba diciendo, disculpa, es por un proceso de 2 años. Nosotros con esta investigación, incluyendo el diagrama de Chicago, que nos ayudó bastante para no solamente ver las causas que la mayoría ve, sino ir más allá, las subcausas, las causas de las subcausas, y ahí hemos podido identificar todos los problemas. Es por ello que, para ello, como estaba comentando, es muy importante este diagrama, ya que así vamos a poder enviar una solución eficaz para que las personas puedan adquirir nuestro producto o servicio para satisfacer su necesidad o el problema que están teniendo. Bien. Brenda, te escuchamos. Buenos días, profesor. Con respecto también al tema que estaba comentando sobre cómo podemos hacer ese emprendimiento, es muy cierto lo que dice mi compañero, que es identificarlo a partir de las necesidades que tienen las personas. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso como en la exposición del segundo grupo que era sobre la comida chatarra, muchas personas pueden pensar que no es un problema, pero es porque tal vez no buscan las causas o la raíz de esto porque todavía no les afecta. Entonces, como emprendimientos, también podemos buscar cómo hacer que las personas se den cuenta, de concientizar y que piensen en su salud. Entonces, a partir de la espina de Chicago con la que pude investigar, también es que en este caso la espina de Chicago no te da un espacio como para poner tus soluciones, bueno, en la tradicional que estamos trabajando, sino te presenta hasta el momento de el efecto, cómo determinadas causas generan un efecto, ¿no? Entonces, también de las causas, otras subcausas que pueden llegar a conseguir esto. A veces, por ejemplo, vamos a tener causas muy parecidas o que se pueden relacionar y que se pueden fusionar. Y todo esto gracias a una lluvia de ideas que se da en un trabajo de equipo. Porque un emprendimiento también no es que también uno solo lo haga solo, sino como usted lo hace, se pueden armar equipos multidisciplinarios con gente tal vez de nutrición o con personas que puedan hacer aplicativos, que puedan incentivar a que este emprendimiento salga a flote. Entonces, esto me parece muy importante. También resaltar, ¿no?, que ahorita muy bueno que los chicos estén preocupados en el tema coyuntural del COVID, de la pandemia, porque muchos han hablado sobre los hospitales, la ineficiencia del sistema de salud. Está hablando sobre esos temas. ¿Cómo han visto esta solución? Bueno, también han hablado de soluciones mis compañeros. Me ha parecido muy bueno ese aporte, porque en realidad de Chicago se centra hasta la parte de los efectos, pero me agrada que los chicos hayan querido ir un poco más allá de buscar las soluciones. Y eso refleja en tal sentido de que ellos quieran, están con ese ánimo, con esa iniciativa de que busquen siempre ir a una solución y no simplemente quedarse en qué causa esto, qué causa el otro, sino ir a una solución. Y me parece muy bueno el aporte de todos mis compañeros de los diferentes grupos que han dado. Bien, Brenda, gracias. Dime un nombre de tu grupo. Miguel. Miguel. Te escuchamos, Miguel. Sí, profesor. Sí me escucha, ¿no? Claro, te escuchamos, Miguel. Bueno, con respecto al emprendimiento que estaba mencionando usted, yo creo que sí se podría utilizar en las microempresas que están acá en el Perú, ¿no? Porque existen demasiadas microempresas que no evalúan su mercado y solamente se van de frente, ¿no?, a la venta, y es que muchas veces estas fracasan o solamente se quedan en microempresas y no, o sea, no surgen a más. Es ahí donde para mí se debe aplicar lo que es el diagrama de Chicago. En base a eso tú puedes ver las causas que tienes y el efecto que podría tener. Y en base a eso plantearte soluciones, ¿no?, que te ayuden a surgir como un emprendedor
Y bueno, con respecto a los otros grupos, me llamó la atención también del grupo 4, que hizo la aplicación de Ichikawa basado en una empresa. En lo que es esto, la empresa Fastware. Me parece muy bien su aporte porque como administradores creo que debemos basarnos básicamente en empresas, ¿no? Tratar de moldear a las empresas, ya que, como repito, administradores, vamos a permanecer nuestra vida en eso, ¿no? Eso sería todo. ¿Algo más? Dime un nombre, Miguel, de tu grupo. De Brigitte. Brigitte, te escuchamos. Sí, profesor. Bueno, a mí lo que me llamó la verdad mucho la atención en las exposiciones fue eso, ¿no? El brindar soluciones, porque básicamente el esquema de Chicago te muestra lo que vendría a ser la problemática o en sí el efecto y las causas, ¿no? Poder analizar a fondo cada causa que ha generado, que es la raíz de este problema. Entonces, que mis compañeros hayan de alguna manera comentado acerca de soluciones y algunas incluso recomendaciones, pues es ir un poco más allá de lo que te da el diagrama Ichikawa, básicamente ello. Ok. Bien. Yo les tocaba este tema del emprendimiento porque correlato del análisis de los problemas causales, lo que hacemos cuando nos formamos de gerentes es buscar necesidades. Como alguien lo explicaba, creo que Gordillo, nosotros empezamos hablando de la calidad y buscando la atención al cliente, o sea, nosotros nos debemos al mercado. Entonces, si analizamos un montón de fenómenos, lo correcto sería, ¿para qué nos sirve analizar tanto si no formulamos las posibles soluciones que nos conduzcan a nuevos emprendimientos? Esa era la idea, más o menos. Entonces, les toco el tema más o menos relacionado a lo siguiente. ¿Por qué Leche Gloria sigue sacando nuevos productos? Ahora último creo que ha sacado una especie de combinaciones de producto con cacao, me parece. ¿Por qué el grupo de los Rodríguez Banda de Leche Gloria no solamente va firmando una línea que está relacionada a los lácteos, sino por ejemplo hace panetón? Entonces, ¿por qué es que ellos tienen participación en nichos de mercado? ¿Por qué, por ejemplo, el grupo Añaños ha venido sacando nuevos productos, básicamente en base al agua? Entonces, cuando analizamos problemas causales, nosotros decimos, ¿y si yo hiciera esto? Aquí viene lo que estaba hablando Brenda, ¿no? La necesidad de los trabajos con una línea transversal en el que podemos hacer alianzas estratégicas con otros sectores para poder dinamizar determinados negocios. Entonces, ustedes han llevado, por ejemplo, planeamiento estratégico. Entonces, si ustedes tienen en la universidad, aparte de la nuestra, 65 escuelas, si nosotros hiciéramos alianzas, por ejemplo, con los estudiantes de química, por ejemplo, relacionado a la comida chatarra, por ejemplo, o nos contactamos con los muchachos de farmacia que tiene que ver con calidad de alimentos, o con los estudiantes de industrial. Fíjense cómo es que estos problemas que se analizan en función de Ichikawa nos pueden servir para ir llegando a la formulación de nuevos emprendimientos, de los cuales ustedes serían partícipes. ¿Por qué? Porque ustedes dirigirían en función de la idea a los jóvenes de las otras áreas, por ejemplo, los químicos. Sería un gran aliado para ustedes. Los estudiantes de farmacia que analizan calidades, ¿no? Y muchas de las cosas tienen que ver con situaciones, como alguien decía, de la rentabilidad, ¿no? Entonces, yo quiero no excederme en el tiempo, creo que tienen otra clase, exactamente son
19 y 29. Yo quiero felicitarlos por este esfuerzo. Hay que seguir creciendo. Estas técnicas nos sirven para ir alimentándonos en nuestras capacidades de análisis, porque finalmente, ¿para qué nos formamos? Para que nuestras decisiones sean las pertinentes. Entonces regresamos de nuevo a un neoclásico, a Peter Drucker. Hagamos siempre las cosas bien y que dé resultado. Hagamos trabajos eficientes, pero que sean eficaces. Un abrazo a todos ustedes, jóvenes. Muchas gracias por este esfuerzo. Felicitar a todos los grupos. Hay que seguir esmerándonos. De las exposiciones también sacamos hechos positivos, porque vamos aprendiendo unos de otros. Un abrazo, que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Miguel. Igualmente, profesor. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a mí, Caterina, chao Brenda, Roberto, Gracias, profesor. Kevin, Buenos días, profesor. Brigitte, Kevin, Patricia, Luis, chao Brigitte, Efraín, Daniel, Susan, Sheila, un abrazo para todos. Éxitos. Hay que seguir avanzando. Que tengan un bonito fin de semana. Muy bien, profesor, cuídese. De igual manera. Gracias, Miguel. Buen fin de semana. Profesor, gracias. Gracias, Miguel, gracias. Chao, Janet, Caterín, Luis. Hasta luego, profesor. Chao, Brenda. Chao, Janet, Aarón. Buen fin de semana, profesor. Hasta luego. Gracias. De igual manera, Ricardo.